Damos la bienvenida al licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta ya elegido por la Alianza Honestidad, que estuvo conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano. Vamos a hablar del tema de la Asamblea Nacional, pero no podemos eludir el estado de situación, hablando en materia política, en el que se encuentra Ecuador, con todavía un panorama no totalmente claro con respecto a la segunda vuelta. Antes de hablar sobre el tema Lasso y Yacu Pérez, cuéntenos, licenciado Villavicencio, ¿por qué no cuajó ese proyecto que ustedes lo basaron en la honestidad, comenzando por su nombre, y obtuvieron un resultado, salvando su candidatura bastante pobre en las elecciones? Bueno, no hay que ser ingrato en esta vida y tampoco hay que ser impreciso. El resultado de esta contienda electoral en cuanto a nuestra alianza nos permite advertir varios aspectos. Entre ellos, y debo decirlo, no era prudente en campaña, la ausencia de un liderazgo político fuerte en nuestra campaña presidencial, al punto que en la mitad de campaña yo tuve que marcar distancias con el candidato presidencial y prácticamente liderar esta campaña de forma personal, me refiero a la candidatura nacional de asambleístas. Sufrimos un duro revés cuando el candidato presidencial desistió sin consulta de las franjas electorales, lo cual sin duda fue un duro golpe para poder posicionar las candidaturas, tanto la nacional como las candidaturas provinciales. Un error estratégico. Sí, es un error que nos costó mucho. Y yo puedo decir sin duda que soy el único asambleísta nacional que llega sin arrastre de lista presidencial. Estos votos honradamente los siento míos y de quienes han compartido una lucha de más de 14 años por la ética, en contra de la corrupción. Creo que son un caudal de votos sensatos, valientes y honestos. Y por eso advierto y anuncio desde ya que no voy a defraudarles, y por la calidad de esos votos me siento enormemente comprometido a ser un ciudadano mejor, un político mejor. Y lo dije en campaña, esta candidatura no tiene un sello ideológico, tiene un sello ético. Yo no responderé, yo les agradezco a los partidos políticos que me permitieron participar, me agradezco a Concertación, al Partido Socialista, pero a partir de hoy soy un funcionario público y responderé a los 17 millones de ecuatorianos, en particular a quienes confiaron en mí. Vamos a profundizar sobre este tema en la segunda parte de este diálogo, pero analicemos el momento coyuntural. Una marcha que la lidera Yacu Pérez, que viene desde Loja, llegará el día de hoy a la ciudad de Cuenca, marcando o emitiendo un mensaje de inconformidad con lo que está sucediendo en el país. Para quienes hacen vida pública en el país, y creo que para todo ciudadano que se precia el valor de la palabra es sagrado, y esto en muchas ocasiones va encima de las formalidades. Pero para el Consejo Nacional Electoral y evidentemente para la política ecuatoriana, esos pactos de palabra tienen poco peso y se ven limitados además por, en este caso, el código de la democracia. ¿Cómo mira usted lo que está sucediendo y cuál es su aspiración o su visión sobre cómo termine esto de la indefinición con respecto a quién más, además del señor Arauz, pasa a la segunda vuelta? No es posible llegar a analizar el tema del comportamiento de los candidatos finalistas, o al menos de dos, de Guillermo Lasso y Yacu Pérez, sin analizar el proceso y el rol jugado por la autoridad electoral. Me refiero al Consejo Nacional Electoral y al contencioso electoral. Usted me permite un minuto. Por supuesto. Hay una cadena de inconsistencias, irregularidades, que incluso apuntan y marcan como delitos, no solo electorales. Es la enorme responsabilidad en lo que estamos pasando del Consejo Nacional Electoral y del contencioso electoral. Esto no empieza ahora, esto tiene una larga data.
desde la propia composición de estos dos organismos hasta ya en el proceso preelectoral y electoral. Hay un informe de la Contraloría General del Estado que se pasaron por la galleta, si corresponde el término. Este informe exigió al Consejo Nacional Electoral que suspenda a 4 partidos y movimientos políticos porque habían vulnerado la normativa al haber presentado firmas falsas, entre otras irregularidades para su registro. Uno de esos partidos es el número 5, que auspicia la candidatura del señor Arauz, y otros partidos que corrieron en el presente proceso electoral. Es decir, aquí un informe de Contraloría con suficiente evidencia no fue considerado ni por el Consejo ni por el contencioso electoral. Segundo, se ha permitido que en este proceso electoral participen partidos y movimientos políticos con un registro ético que no corresponde a una democracia ni mediana y peor madura, como es la democracia ecuatoriana. Partidos que se han constituido en auténticas escuelas de formación del delito, varios partidos de ellos. Posteriormente se permitió el registro de un candidato presidencial con una cédula falsa, algo jamás visto en este país. Me refiero al señor Arauz. Él llegó a presentarse con una cédula que no era de él. Se pretendió inscribir a un sentenciado y prófugo como Rafael Correa como binomio. Luego de no haberse registrado su inscripción, se cambió el binomio por el señor Rabascal. No hubo ninguna observación por parte del Consejo Nacional Electoral, tampoco del contencioso electoral. Luego, en campaña, se permitió y se aprobó por parte del CNE la difusión de spots en pleno debate con la palabra, la voz y la imagen de un reo, de un prófugo, de un sentenciado como Rafael Correa, auspiciando la campaña, la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Se permitió, vulnerando la normativa, que este partido ofrezca $1,000 a 1 millón de familias, lo cual sin duda vulnera el proceso electoral. Se convirtieron los centros de campaña en dispensarios médicos para atender pruebas COVID, también vulnerando la normativa. No hay un solo pronunciamiento del organismo electoral que haya observado este comportamiento de esta candidatura y también de otras. Entonces, ahora llegamos al proceso final de esta contienda electoral, donde existen una serie de irregularidades, ¿sí?, inadvertidas también por el Consejo Nacional Electoral y el contencioso, como lo que estamos visibilizando y revelando, al menos en la provincia de Manabí, donde existe un parte policial. Un parte policial no es la información de un candidato ni nadie por el estilo. Es un parte de la policía judicial donde se señala que decenas de credenciales que utilizaron los militantes del correísmo, muchos de ellos escrutadores, estas credenciales tenían una firma falsa y un sello falso de la autoridad electoral. ¿Qué ha hecho el Consejo Electoral? Absolutamente nada. Es decir, estamos frente a una catedral de inconsistencias y de irregularidades y la autoridad electoral no ha intervenido. Ahora, en medio de este acuerdo, ¿sí?, de este acuerdo de palabra, como dice usted exactamente, y la palabra para el mundo andino, para el mundo indígena, tiene un valor supremo, ¿sí?, más allá del peso de un documento escrito. El acuerdo no solo es vulnerado por las partes, por las dos partes, siendo absolutamente sincero, es desconocido por autoridad electoral que en su momento sí se pronunció a favor de este acuerdo. Incluso el gobierno señaló que había los recursos suficientes para el recuento de los votos. Es decir, todo esto, sin duda, la impresión que yo tengo es de que estamos frente a un proceso marcado de corrupción, lo cual es muy grave, y esperemos que para la segunda vuelta electoral se pueda corregir estas irregularidades. Con todos los temas que bien usted nos refresca y los trae, es evidente que el Consejo Nacional Electoral, la función electoral en realidad, también el Tribunal Contencioso Electoral,
ha actuado con discrecionalidad y esto es lo que ha primado en sus decisiones. Hoy exigen, tomando al pie de la letra el Código de la Democracia, que se documenten, que se sustente con evidencia los reclamos de Yacu Pérez. Usted que es de alguna manera especialista en evidencias, pues sus evidencias llevaron al juicio más sonado en Ecuador, sobornos 2012-2016. ¿Cree que se han presentado por parte de Yacu Pérez o por el público en general suficientes evidencias como para que el Consejo Nacional Electoral, si actuara en realidad privilegiando el bien público, la transparencia en este proceso, vaya a un recuento de votos como lo habían acordado hasta hace pocos días los dos candidatos que se disputan el segundo lugar? No estaba ni está en juego este momento el cumplimiento o incumplimiento de la ley y la normativa. En un país donde prácticamente vivimos fuera del derecho, era imposible. Este era un acuerdo y es un acuerdo ético. Es un acuerdo político que apuntaba a resolver un conflicto. Es decir, las dos partes habían reconocido y la autoridad electoral había reconocido la necesidad de avanzar en un proceso de recuento de votos. Aquí viene el tema, no es, a esta hora no es procedente hablar de legalidad, ¿sí? Y de legitimidad, sino hablar de una voluntad política y un acuerdo ético. Aquí, tanto las dos partes como la autoridad electoral se echan para atrás y ponen en riesgo un proceso democrático. Lo que está en juego este momento en Ecuador no es solo la posibilidad de definir quién es el segundo y el tercero. Las evidencias que se presentan en Manabí dan cuenta que el propio triunfo con esos niveles del señor Arauz no serían los que los resultados electorales están presentando. Sí, por eso yo he planteado y he pedido formalmente, he hecho llegar antier, en escrito a la señora Diana Tamaín, solicitando que no solo se revise, no solo un recuento de los votos de las candidaturas, de las dos candidaturas, sino también a nivel de asambleístas, porque lo que hemos visto es que ha corrido nuevamente la plancha. Los votos para presidente arrastraron a los asambleístas y a los parlamentarios andinos. Es decir, hay casos, yo conozco que aquí algunos asambleístas de Pichincha que están entrando por, no quiero decir el nombre del partido, eran los que servían el café y traían los papelitos, están asustados, ¿y ahora qué voy a hacer en el Parlamento? O sea, esta es la democracia ecuatoriana. O sea, un partido llega súbitamente, barra en una provincia o a nivel nacional y arrastra un paquete de asambleístas que no tienen ningún récord ético ni político para llegar a la asamblea. Es decir, esa es la realidad de este país. Yo por eso, yo cuestiono profundamente la decisión del Consejo Nacional Electoral y pienso que algo oscuro se está tramando, algo muy, muy, muy oscuro. Imagínense que hace pocas horas acaba de solicitar un permiso médico. O sea, ¿cómo así un permiso médico con cargo a vacaciones de la señora Acero? Si la señora está enferma, tiene que hacer uso del seguro social o de su seguro médico, no tiene por qué cargar a vacaciones. Es decir, ¿cómo así se va de vacaciones o pide 4 días? Algo muy turbio está atrás y sin duda esto perjudica hondamente el proceso, la frágil democracia ecuatoriana. ¿Cómo aspiraría usted que termine esta secuela? Bueno, yo insisto en que debe respetarse el acuerdo entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso y dar paso al recuento de votos en el 100% en la provincia del Guayas y el 50% en las 16 provincias. Creo que eso era y es lo más saludable, porque ya los dos candidatos se pusieron de acuerdo, honraron su palabra y firmaron. Y el propio Consejo Nacional Electoral sí dio curso. El país estaba de alguna manera esperanzado, está esperanzado. No es un problema del Consejo Nacional Electoral de los dos, pero es un problema del país. Echarse para atrás en eso lo que va a generar es mayores incertidumbres. El país esperaba que con el resultado de ese recuento de votos podíamos orientar el voto en la segunda vuelta, sin duda, al menos a mi criterio, para cerrar el paso a una estructura delictiva que le ha hecho mucho daño a este país. Me refiero exactamente al correísmo, yo nunca me escondo en palabritas o palabrejas por ahí. Eso es lo que está en juego en este momento en el Ecuador. Queremos regresar a vivir
lo que debimos soportar durante 10 años. Los ecuatorianos quieren que las casas de los periodistas sean allanados. Los ecuatorianos quieren que haya crímenes y asesinatos como el del general Gabela, que después de 10 años no se han identificado a los autores intelectuales. El país quiere que sigamos frente a víctimas o crímenes como el de José Tendetza. El país quiere que sigamos privilegiando un modelo extractivista que privilegia la extracción de oro y minerales antes que la defensa del agua y las áreas de biodiversidad. El país quiere ese modelo de sobornos, de saqueo, de corrupción, de financiamiento de campañas electorales con plata de los sobreprecios y de los sobornos. El país quiere un millón de desempleos más, o el país quiere un momento de tranquilidad, un tiempo de tranquilidad y de frescura, de paz, de dignidad, de honestidad, de respeto a la prensa, de respeto entre todos. Yo, al menos yo quiero eso. Yo, colega, yo no quiero que mi hogar vuelva a ser allanado, que ningún hogar de ningún periodista, de ningún ciudadano sea allanado de la forma violenta como hicieron conmigo. Ya, hemos perdido su cámara, licenciado Villavicencio. Yendo más adelante, con miras a lo que le toca hacer en breve, ya su función en la Asamblea, ¿vislumbra usted la necesidad de reformas al Código de la Democracia y concretamente a la forma en que se compone el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral? Y soy partidario, y lo dije en campaña, de al menos 2 o 3 reformas radicales que se los lleve adelante a través de una consulta popular, y lo he planteado y lo planteo ahora a los candidatos finalistas, que en los primeros 100 días se convoque a una consulta popular, a más de varias preguntas en el tema económico, orientar a 2 o 3 en el tema político o administrativo del Estado. Uno de ellos es la eliminación definitiva del Consejo de Participación Ciudadana. Esta es una reforma profunda y radical en cuanto a la estructura del Estado. Este es un espacio que ha sido utilizado en los últimos 14 años para levantar un régimen hiperpresidencialista donde el Ejecutivo ha controlado todas las funciones del Estado. El otro gran cambio que yo planteo es, una vez eliminado el Consejo de Participación Ciudadana, levantar un proyecto de un sistema parlamentario bicameral y que el Senado lleve adelante las funciones que hoy ostenta el Consejo de Participación Ciudadana, entre ellas las de fiscalizar, investigar, nombrar autoridades de control y aprobar leyes. He dicho públicamente que un instrumento que tiene que eliminarse es el veto presidencial. Es decir, el veto presidencial es un instrumento de chantaje y es la figura sobre la que se levanta, una de las figuras sobre la que se levanta este hiperpresidencialismo. El presidente de la República envía un proyecto de ley, el Parlamento lo aprueba, viene el veto presidencial, coopta y compra votos en el Parlamento y pasa el criterio del presidente. Es decir, la Asamblea queda convertida en una notaría cualquiera, en una comisaría de barrio. Esos son los grandes cambios que yo planteo, y convertir que la Asamblea o el Parlamento recupere su poder soberano de fiscalización, y que y ahí viene acompañado de una reforma al Código de la Democracia. Es decir, no podemos sobrevivir, no podemos hablar de una democracia madura con partidos y movimientos políticos que han sido formados y constituidos con plata de la corrupción. No podemos tener una democracia madura si estos partidos y movimientos políticos auspician a delincuentes o presuntos delincuentes como candidatos. Ahora tenemos un ex prefecto de Chimborazo, que fue de Pachacuti y luego fue correísta, que tiene grillete, está procesado por un delito de concusión y acaba de ser elegido como asambleísta. Tenemos otros que también participaron con grillete. Mire aquí en la provincia de Pichincha, prefecto y alcalde con grillete. O sea, esto pinta el tamaño de la democracia del Ecuador hacia el mundo. O sea, yo les pregunto, ¿alguien puede venir a invertir en este país? ¿Alguien quiere venir al Ecuador si tiene a sus principales autoridades asambleístas, sí, procesados, indiciados por delitos de peculado, testaferrismo, cohecho y concusión? Este país merece mejor suerte, y por eso yo les digo, colega, y les digo a los amigos de Azuay y del país, es hora de fajarse. Yo haré lo que pueda desde el Parlamento. En la Yo última entrevista honraré. que tuvimos con usted cuando candidato, usted señalaba que estaba dentro de sus aspiraciones el ser presidente de la Asamblea. Parece que la señora Pierina Correa será la presidenta de la Asamblea.
¿Cómo cambian sus perspectivas en cuanto a lo que quiere hacer y sobre todo a lo que podrá hacer en la Asamblea? Bueno, si el Ecuador, mejor dicho, si una supuesta mayoría elige a Pierina Correa, habría que persignarse y apagar la luz. O sea, la hermana del sentenciado prófugo preside la primera función del Estado, o sea, yo me persigno y apago la luz. Yo creo que hay mayoría y va a haber una mayoría y una madurez política y una sensatez ética de los otros bloques para elegir un presidente o una presidenta de la Asamblea que no responda a estos intereses. Y segundo, a mí no me conmueve ni me yo puedo ratificar, dicho en las últimas horas, mi decisión de conformar una comisión de fiscalización, llámese un observatorio ético anticorrupción, en cada una de las ciudades y de las provincias de este país, independientemente de que me nombren en alguna comisión, ¿sí? Yo haré lo que he hecho como periodista de investigación y un poco mejor, pero vamos a conformar esta comisión ciudadana de fiscalización para receptar todas las denuncias de los ciudadanos de la patria, fiscalizar a los gobiernos locales que durante 30, 40 años no lo han hecho. Hay un agujero negro ahí, la Contraloría no ha hecho nada sobre el comportamiento y la administración de los alcaldes y prefectos de este país. Y al menos que sirva para algo la inmunidad parlamentaria, como he dicho y me ratifico, no tendré ningún miedo y temor de firmar denuncias que llevaré a la Fiscalía y a la justicia incluso, porque para eso estoy. Es decir, tengo muchísimo trabajo solo en el plano de fiscalización y obviamente haré lo que he planteado en campaña en el plano de la construcción de leyes. Visitaré las provincias, las ciudades de este país y junto a la gente buena levantaremos los proyectos de ley que la gente quiere. En función de lo que indica la Ley Orgánica de la Función Legislativa, habrán 5 bloques reconocidos en la Asamblea, bloques con más de 14 asambleístas. Allí está UNES, está el Movimiento Pachacuti, Izquierda Democrática y la coalición Partido Social Cristiano, creo. El resto de legisladores tendrán que de alguna manera asociarse si es que quieren tener algún peso en votos en la Asamblea. ¿Con cuáles o cuáles de estos movimientos se ve usted trabajando? Yo seré una golondrina que hará verano. No tengo por qué meterme en los bloques. A los bloques siempre les ponen cemento y no siempre se construyen, sí, fortalezas para vivir y dar abrigo y solidaridad y afecto. A veces se construyen catedrales de terror y de horror. Yo no me someteré, yo votaré por las cosas buenas de este país, pero tengo suficiente trabajo que hacer en el Parlamento, el trabajo de fiscalización. Pero le puedo adelantar que yo no seré parte de ningún bloque. ¿Aspiraría usted a lograr la comisión de fiscalización, la presidencia o por lo menos ser integrante de la misma? No moveré un dedo para conseguir la comisión de fiscalización. Si algún legislador y algún bloque parlamentario considera que Fernando Villavicencio puede cumplir un rol en la comisión de fiscalización, gracias, pero yo no hablaré con ningún legislador ni moveré un solo dedo para obtener a cambio de ese cargo. Con la forma en que se perfila la Asamblea, ha mencionado usted algunos de los personajes, entre comillas, que serán parte de la misma, una posible presidencia también bastante cuestionable. ¿Cree usted que la Asamblea tendrá la habilidad para recuperar su imagen ante los ecuatorianos? Para mí el cambio de huéspedes no es una garantía del cambio de la Asamblea. La Asamblea está considerada por los ciudadanos como la institución más podrida de este país. Bueno, el resto también, pero sin duda es la más podrida. Y yo creo que solo cambiando de huéspedes, si usted mira los huéspedes que están llegando a la Asamblea, unos son parientes de procesados, de sentenciados, otros son viejos ex legisladores y políticos de larga data, incluso de la partidocracia, y otros que llegan sin saber leer ni escribir, como le digo, aquí están asustados, porque los que servían el cafecito, no tengo nada contra la gente que sirve el café, pero creo que la sociedad ecuatoriana sí se ha quejado mucho de la calidad de los legisladores. Esa es la nueva asamblea. Yo considero que sin un cambio de fondo, de la estructura y también del perfil ético de los legisladores,
es muy difícil cambiar. Pero permítame anticipar algo y anunciar algo, ¿no? Yo conozco que este momento algunos legisladores y legisladoras que llegaron al Parlamento están siendo tentados y algunos ya han caído en la tentación del correísmo para formar una mayoría parlamentaria. Incluso conozco que están negociando algunas instituciones del Estado. O sea, no se equivoquen, eso les digo. Villavicencio sabe y les va a denunciar, porque parece que no han aprendido de la tragedia de este país de décadas. Eso es lo que la sociedad está cuestionando. Por eso es que la Asamblea está considerada como una institución corrupta. ¿Por qué? Porque a lo que fueron a la Asamblea es a negociar sus cargos políticos, a negociar tajadas, como ya lo hicieron con el caso de los hospitales. Yo conozco, me reservo el nombre, sí, al menos una legisladora electa está negociando con el correísmo una supuesta mayoría. O sea, esto realmente no tiene nombre. Villavicencio no se va a callar. Ustedes saben que yo no me voy a callar. Para finalizar, licenciado Villavicencio, con respecto a la consulta popular del agua, que triunfó con más de un 80% en Cuenca, hay conciencia en esta ciudad y en esta zona del país que esto no es sino un comienzo, que requiere de amplias reformas de carácter legal e incluso administrativas en el país. ¿Puede Cuenca contar con usted en la Asamblea para estos propósitos? Mire, si algo me ha apasionado en una entrevista que tuvimos al llegar a Molleturo fue justamente una alerta a 3.800 metros de altura, no recuerdo bien el nivel que estaba, pero solo cuando uno se pone los ojos y siente lo que es el páramo cuencano, ¿sí? Lo que es el páramo, lo que es ese nido de amor del agua, como lo llamé yo ahí, uno puede no dudar en defender el agua. Yo en mi campaña incluso públicamente llamada a votar 10.000 veces sí por la defensa del agua en contra de la minería a cielo abierto. Es más, yo creo que es necesario en este país, en esta consulta popular que planteo, debería convocar el nuevo gobierno, a más de los temas que he sugerido, incluir una pregunta nacional para que sea el país el que extienda el sentimiento del pueblo azuayo, ¿sí?, a todo el país. ¿El Ecuador está de acuerdo o no con la minería a cielo abierto a nivel nacional, afectando fuentes de agua, zonas de biodiversidad? Yo creo que esa es una pregunta, es absolutamente imprescindible que sean los ciudadanos los que se pronuncien. Yo creo que Cuenca siempre da buenos ejemplos y es el más bonito ejemplo que acaba de dar con ese 80% del sí en la consulta popular. Gracias, licenciado Villavicencio, y éxito en sus funciones. Muchas gracias. Declaraciones del licenciado Fernando Villavicencio, asambleísta elegido por la Alianza Honestidad, que la conformaron el Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano.